Estado Libre e Independiente del Socorro, 15 de agosto de 1810. El pueblo de Socorro, oprimido por las autoridades, se ve obligado los días 9 y 10 de julio de repeler con fuerza. El gobierno decide y fundamenta en su constitución el respeto y las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos estarán regidos por la ley y no por una persona. Tanto los medios de producción como sus formas serán libertad de cada ciudadano, es decir, será respetada la propiedad privada y la forma de producir. Se elimina todo tipo de autoridad perpetua, las características de la monarquía absoluta desaparecen. Finalmente, todo quien quiera regirse por esta constitución podrá hacerlo. Constitución de Cundinamarca. En esta se reúne una estructura más concreta de lo que en sí puede ser una constitución, que fue creada en 1811. Se conformó lo que podría llamarse la primera Asamblea Nacional Constituyente y Congreso, en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, que con gran esfuerzo fue promulgada teniendo en cuenta las discordias entre centralistas y federalistas. Dicha constitución estaba basada en el modelo de los Estados Unidos, en la cual se nombra al señor Jorge Tadeo Lozano como jefe del Estado, pero que posteriormente fue derrocado y anunciado al señor Antonio Nariño como nuevo jefe. Las Provincias Unidas fueron constituciones locales de tipo federalista, en las cuales las provincias de Cartagena, Pamplona, Casanare, Boyacá y Tunja trataron de alejarse de Cundinamarca sin necesidad de alejarse de la Iglesia Católica, es decir, profesaría cada una de estas provincias la religión católica. Esto dio paso a la Constitución Política de 1811 de Tunja. En esta Constitución básicamente se dieron a conocer los derechos y deberes de cada ciudadano de la Nueva Granada y se dio a conocer también que la forma de gobierno sería la que escogiera el Congreso de la Nueva Granada o de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, dando así a saber que el gobierno sería popular y representativo. Marzo 21 de 1812. Se suscribe la Constitución del Estado de Antioquia en Río Negro. Vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico. Bueno, esta Constitución se realiza en un periodo de guerra, que era la independencia desde 1808 a 1814. También se realizó en la presencia de un rey, ya que ya no gobernaba en este territorio, ya no contaba con un poder soberano. También en ese entonces pues se acepta y se reconoce y profesa la religión católica apostólica romana como la única verdadera religión de ese momento. En esta constitución pues, se aseguraba expresamente la protección del derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la prohibición de detenciones arbitrarias y la inviolabilidad del domicilio. Se establece derechos como esenciales de los hombres, como defender y conservar la vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades, buscar y obtener seguridad y felicidad. Y todo aquello se traduce en 4 vertientes principales, que son la libertad, la igualdad legal, la seguridad y la propiedad. Cúcuta o Constitución La Gran Colombia, agosto de 1821. Se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, acabó con la Inquisición e hizo reformas en algunos bienes de la Iglesia. Además, se unifican en una sola nación los territorios que hoy componen Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, la Gran Colombia. Este es de carácter centralista. Y finalmente, el voto está limitado a aquellos ciudadanos de mayor capacidad cultural y económica. La Constitución de la República de Colombia, 1830, sigue las normas de la Constitución de Cúcuta o de la Gran Colombia, que fue realizada en 1821, pero se suprimen rasgos conservadores, quienes eran impuestos por centralistas y la Iglesia. Constitución de 1831, Ley Fundamental del Estado de la Nueva Granada. Bueno, para entender un poco más esta constitución a fondo, pues quisiera hacer primero una línea del tiempo desde 1811 hasta 1831 muy corta. Y segundo, hablarles sobre las consideraciones o los apartados más importantes que tuvo esta constitución y lo que más la caracterizó. Bueno, lo primero, la línea del tiempo corta. Diría que en 1811 las Provincias Unidas
se sitúan en un momento histórico de Colombia en el Virreinato de la Nueva Granada, que es muy diferente a lo que es en 1831 el Estado de la Nueva Granada. Ya le nombré que en el Virreinato de la Nueva Granada estaban Colombia, Ecuador y Panamá. En 1821 se crea la Gran Colombia. Entonces aquí se adhiere Venezuela a esta Gran Colombia. Y en 1831 se presenta el Estado de la Nueva Granada con esta constitución. Entonces en este estado se descentraliza el poder, ¿sí? Es una constitución menos centralista, por lo que en aquel entonces es lo que hoy en día se conoce como Colombia y Panamá eran los que conformaban este estado en 1831. Esta constitución tuvo varias consideraciones, entre ellas permitió que el Estado de Venezuela se erigiera como independiente, considerando que los pueblos de la antigua Nueva Granada están en el deber de organizarse de la manera más conforme a su felicidad, considerando darles la libertad a formar sus propios estados independientes con sus leyes y decretos con intención de promover actos de unión y una salida de amistad entre estos pueblos. Entonces la caracterización más fuerte de esta constitución fue, ya lo había dicho, el descentralismo que tuvo, ¿sí? Se volvió más libre, por así decirlo, se dio más voz y voto a cada estado, a cada provincia, y entonces se erigió lo que fue Venezuela y Ecuador, simplemente quedaron Colombia y Panamá. Marzo 1 de 1832. Constitución de la Nueva Granada. A Colombia se le conoció como la Nueva Granada, pues este nombre se conservó hasta la expedición de la Constitución de 1853. Era de carácter centralista, pues el presidente fue el general Francisco de Paula Santander. Bueno, la Nueva Granada pues estaba conformada por Panamá, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Cauca, que se subdividían en alrededor de unos 15 provincias. Durante esta constitución pues se aprobó que hubiera mayor representación y poder de las provincias. Las provincias se llamaron departamentos y estos eran administrados por un gobernador que era nombrado por el presidente y asambleas que eran elegidas por voto. También se aprobó que la separación de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la libertad de prensa, protección a cargo del Estado de la religión católica y creación de cámaras provinciales para potenciar el desarrollo regional. En este entonces los centralistas y la Iglesia se empezaron a llamar con el nombre de conservadores y los federalistas con el nombre de liberales. Descentralismo. Poder a los gobiernos locales en vez de un gobierno central. En 1853 se sanciona la Carta Constitucional de la República de la Nueva Granada y se da paso a una nueva constitución. Aquí, el Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada consideraron que la antigua constitución no cumplía con las necesidades y deseos de su pueblo y debería ser sancionada. Es así que con el propósito de adicionar y reformar la Constitución, se dictaron y se crearon unos nuevos capítulos con el fin de lograr su propósito. Capítulos tales como de las elecciones y del poder judicial, entre otros. La Constitución Política de 1858 fue precedida por el entonces presidente Mariano Ospina Rodríguez. Él era un presidente conservador. En esta Constitución lo que se plasmó fue la unión de 8 estados que fueron los siguientes: Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Cauca y Panamá. La unión de estos 8 estados fue conocida como la Confederación Granadina. Además, en esta constitución se plasmaron otros acuerdos, que fue la autonomía de cada uno de estos estados, que básicamente decía que cada uno tenía independencia legislativa y podía elegir su propio presidente. Además, se abolió la figura vicepresidencial y se dio 4 años para el mandato presidencial y 2 años para la Cámara de Representantes.
Corría el año de 1860 en la Confederación Granadina y las cosas estaban empezando a tornar problemáticas. ¿Por qué? Las decisiones que estaba tomando el gobierno de la Confederación en cuanto a las decisiones que tomaba cada uno de los estados que la componían estaba causando disgustos entre uno de los estados. Esto provocó que Tomás Cipriano de Mosquera, quien en ese momento era el gobernador del Estado Federal del Cauca, declarara su estado independiente del resto de la Confederación. Esto causó una guerra civil en el país, una guerra entre conservadores radicales y liberales radicales. Cada uno de estos bandos estaba apoyado por una parte del gobierno separado. Los conservadores radicales estaban apoyados por lo que quedaba de la Confederación Granadina, mientras que los liberales radicales estaban apoyados por Tomás Cipriano de Mosquera y por el Estado Federal del Cauca. Esta guerra culminó y Tomás Cipriano de Mosquera se coronó presidente temporal de la Confederación Granadina. En 1863 él convocó una convención nacional, la denominó así, en Río Negro, Antioquia. ¿Cuál era el propósito de esta reunión? Construir una nueva constitución política con nuevas leyes para regir el país. Esta constitución se creó y consta de 13 capítulos. Lo más importante que se dio ahí es cambiar el nombre de Confederación Granadina a Estados Unidos de Colombia. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas que se acordaron en dicha constitución? En dicha constitución, las principales cosas que se acordaron fueron las siguientes: autonomía de cada uno de los estados. Ahora, aunque eran llamados Estados Unidos de Colombia, cada uno de los estados federales tenía autonomía para elegir sus cosas, podrían tener sus propias leyes y podrían tener su propio ejército si así lo quisieran. Libertad individual de comercio, cada persona podría vender y comprar a quien quisiera sin necesidad de intervención del Estado. Derecho a portar armas de los ciudadanos, cada ciudadano podría comerciar y portar un arma sin ser sancionado por ello. Se abolió la pena de muerte por completo, se dio la esperada separación de la Iglesia y del Estado y se dio el poder al Estado por completo y la Iglesia dejó de tener poder sobre las decisiones políticas. Finalmente, y lo más importante, el poder se dio al pueblo, que estaba representado por el Parlamento. Es decir, todas las decisiones iban a pasar primero por el pueblo antes de ser aceptadas en general. Y esta fue en sí la creación, el proceso que llevó a la creación de la Constitución de 1863, o la también conocida Constitución de Río Negro, de los Estados Unidos de Colombia. Constitución de 1861, suscripción del Pacto de Unión con características de constitución provisional, acentúa poderes de los estados. Bueno, manejo dos puntos importantes en ese apartado y el primero de ellos es la característica única y más fuerte, diría yo, de esta constitución. Y el segundo punto es la característica más fuerte del momento histórico por el que pasa la constitución acá en Colombia, el momento en que ella surge. Bueno, la característica más fuerte de la Constitución, y el primer punto, es que integró 7 estados federados que pasaron a reemplazar las antiguas provincias neogranadinas. O sea que las provincias, ese concepto ya no existía, ya no se utilizaba el concepto de estados federados. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Con qué fin se dio este pacto de unión? Que entre estos 7 estados hubiese paz, orden y libertad. Y la característica más fuerte del momento histórico por el que pasó Colombia al momento de surgir esta constitución fue que se denominó la Confederación Granadina y se dio entre 1858 y 1863. La característica más fuerte fue el descentralismo, ¿sí? La descentralización del poder, ya se legalizó el concepto y el sistema de gobierno federalista y entonces cada estado era libre de elegir sus propias leyes y su propio presidente, permitiendo así que el Estado Mayor o el Estado Central interviniera simplemente por actos exteriores o cuestiones legales. La Constitución Política de 1991 es la Carta Magna que rige la República de Colombia en este momento. Esta Carta Magna es la que ayuda a construir un país democrático. Entre sus mayores logros está que se sustituyó la democracia representativa por la participativa, además de que ahora es conocida como la Constitución de los Derechos Humanos porque en ella se plasman los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de sus deberes. Además de que se instauró la acción de tutela para que dichos ciudadanos pudieran defender sus derechos fundamentales. 1843, abril 20. Sancionada Constitución Política de la Nueva Granada. Aunque sigue los lineamientos de las anteriores, refuerza los poderes presenciales. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Senado de la Cámara... ¿Qué pasó?